Estamos ahí. Buenos días, Andrés, ¿me escuchas? Perfectamente, hola, ¿qué tal? Bueno, ahí estamos, en vivo y en directo, Andrés, estamos ya, lo estamos observando, lo estamos viendo. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Comunicador, estratega, Encantado. escritor, ¿verdad? Si no me equivoco. Y hace poquito, secretario de Comunicación del gobierno del señor Guillermo Lasso. Andrés, ¿está más cómodo También. ahorita o antes? La pregunta es ¿dentro o fuera? La Exactamente. respuesta es, la respuesta entonces es ahora, fuera. Sí. Oiga, yo estaba viendo un poco el tema cuando usted salió y entre tantas palabras y entre tantas referencias, yo pude captar que una de las cosas que a usted le fastidió, le molestó, podríamos decirlo así, es, por ejemplo, no poder trabajar con alguien que se deje coordinar o que se deje guiar. ¿Llegó ese momento, ese punto de que el presidente no se dejaba guiar, Andrés? A ver, una precisión y es que más que molestarme, que suena a una subjetividad, fue una incomodidad. ¿Y por qué fue una incomodidad? Porque cuando uno genera una serie de herramientas para hacer propuestas basadas en información, en data, en Ajá. investigación y en teoría, uno esperaría que esas recomendaciones que tienen un sustento, que podrían estar equivocadas, sí, pero que tienen un sustento, pues se compartan, se ejecuten. Y no sucedió así. Luego, claro, esta incomodidad llegó a la instancia en donde, a pesar de demostrar con datos, cifras e investigaciones, todo un procesos demoscópicos complejos, Ujú. cosas que sí debíamos eh, divulgar y cosas que debíamos evitar de comentar porque no estaban en ese momento Claro. siendo del interés de la audiencia, pues si hacía lo contrario. Luego dije, bueno, estoy de más, ¿no? Claro, es como en cualquier relación profesional, cuando en el trabajo dicen, bueno, o sea, que a partir de ahora ya no vamos a hablar claro, vamos a hablar oscuro. Sí, tú Pues uno dices, dice, bueno, ya no este es el programa, ya no es el programa, me voy. listo, gracias, exacto, que alguien hable oscuro, yo no, Claro. yo voy a hablar claro. Sí, bueno, Eh, eso es algo evidente, eso es algo evidente y pues lo pudimos conocer en su momento. Y en torno a esto y entrando ya en detalles de lo que es tu trabajo como eh, estratega, comunicador, la imagen de un político, Andrés, no solamente del presidente Guillermo Lasso, tomando en cuenta su anterior trabajo, la imagen de un político, ¿se puede mejorar solamente con marketing? no, para nada. De hecho, en política la comunicación obedece a la política y no al revés. Primera Ya, variable y segunda variable muy importante, la comunicación no es la política. ok. La comunicación, hay un mediólogo francés que se llama Regis Debray que decía que un Estado que no comunica no existe, debe comunicar para explicarle a la gente lo que está haciendo, lo que quiere hacer, para construir, como dice Mario Riorda, un mito de gobierno que te unifique alrededor de una visión. Yeah. Pero esa visión parte de un pensamiento de carácter político, ¿no? Ujú, Si no hay lo primero, lo segundo no funciona. Es ujú, así de simple. ujú. Si no hay la política, la comunicación no existe. Claro. O sea, en pocas palabras, si no Y hay que comunicar. es que a veces sí hay que comunicar. El problema no pasa por si hay o no hay que comunicar. El Ya. problema es que nos gusta ser parte de algo más grande que simplemente. Lo voy a poner con un par de Ya. ejemplos. Una cosa es decir, necesitamos un país seguro y otra cosa es decir, hemos capturado 3 bandas. Ok, perfecto. Lo primero pasa por compartir una visión, Una ¿no? retórica, no Y si sé, la algo gente bonito. está de acuerdo, pues efectivamente eso comunica. ¿Por qué? Porque comparte. Eso es Ujú, comunicar. Lo segundo, estás informando, simplemente informando. No le estás ujú. pidiendo a nadie que haga nada, excepto que sepa qué sucedió. Y que termina siendo Como lo bueno. dije, bueno o malo, no importa. El Ah, ok. tema es que la información no persuade, la Ujú. información no te construye marca, la información no crea comunidad. Eh, Mantiene a la gente informada, más nada. claro, Y como lo dije en un gabinete, para terminar la idea, dale. yo dije en un gabinete, el problema es que no estamos comunicando. ¿Por qué? Porque no estamos conectando. ¿Por qué? Porque estamos preocupados en informar, en
en transferir data de un lado a otro. Eso no es comunicar. Claro, comunicar es conectar, claro, entender. y estaba eso como medio vacío. Andrés, ¿terminamos siendo nosotros realmente una piedra en el zapato para los gobiernos? Porque una cosa es estar fuera, otra cosa es estar dentro, y cuando ya incluso los candidatos, cuando son candidatos, es muy bonito, ¿no? Esta etapa de luna de miel de ser candidato, de prometo, pero ya cuando se sientan es otra cosa. Lasso dijo muchas veces, la comunicación, los periodistas, los medios, ¿somos realmente incómodos, Andrés? Yo creo que es al revés. El otro lado de la medalla es la que prefiero yo ver, en donde la incomodidad es el gobierno. Claro, claro. Porque para los ciudadanos. Al final del día, a ver, si históricamente los gobiernos están ahí para llevar el liderazgo de una organización que se ha dado generalmente de manera espontánea, así nació, ¿no? Una organización de manera espontánea en una comunidad que luego decide esa comunidad, oye, tú lidera el camino hacia allá, ¿no? Te damos esa oportunidad. Si lo haces bien, te reelegimos. Si lo haces mal, pues buscamos otra persona que lo haga, ¿no? De manera pedestre, ¿no? Estoy usando un ejemplo así muy simple, pero creo que es como se organizó el sistema. Luego, cuando el poder piensa que la dinámica es al revés y que es él quien decide todo, y se olvida de que se debe a los ciudadanos, se debe al servicio de la gente para que logre bienestar, pues estamos jodidos. Claro. Porque no fue diseñado para eso. Claro. Es más, los grandes imperios han fallado en la historia generalmente porque tenían dos variables que empezaron a afectarlos. La una externa, ¿no? Presiones en frontera. Y la otra interna. El poder no supo cómo mantener esa buena relación con el poder representante de la gente, no supo cómo mantener esa buena relación con la gente. Pensó que debía haber un quiebre. Cuando eso sucede, el quiebre, de hecho, es grande y se rompe por lo más delgado, que es el poder. Claro, claro, porque al fin y al cabo, siempre digo, nosotros tampoco es que somos una monedita de oro, pero al final del camino seguimos, y los que terminan pasando son los gobiernos, y totalmente de acuerdo en que deben estar más enfocados en la gente y no en nosotros, porque a veces se entrampan en peleas mediáticas y la gente se termina olvidada. Andrés, entrando... No hay sociedad perfecta, ¿eh? Claro, no hay claro. sociedad perfecta. Pretender que esta sea es una torpeza. Claro, claro, totalmente. Andrés, entrando en materia de campaña anticipada, de lo que se viene, ¿cómo recibiste el tema de la muerte cruzada y el tema del adelanto de elecciones, y cómo está el país preparado para elegir un nuevo presidente ya el próximo mes? Esto es interesante. Aquí una anécdota específica de la Secretaría de Comunicación. Voy a ser infidente. Dale. Discutíamos sobre el tema de la muerte cruzada mucho antes de que se diera y mucho antes de que yo hubiese salido incluso. Y recuerdo haber estado en una reunión y haber dicho, a ver, señores, si ejecutamos esa salida constitucional, no se puede llamar muerte cruzada porque es negativo. Tenemos que llamarlo elecciones anticipadas y transferir de nuevo la dinámica del poder a la gente y decirle, ustedes decidan. Claro. ¿No? Estamos entrampados en una problemática política, ustedes decidan. Ya. Y celebro que finalmente, cuando se hizo el anuncio, se hablara de elecciones anticipadas, no de muerte cruzada. ¿No? Pues son lo mismo, pero tienen connotaciones, claro, totalmente diferentes. Es como que yo te diga, tienes que operar, tienes 10 probabilidades de supervivencia o 90% de probabilidades de morir. Bueno, te vas a ir por el positivo y ambas representan exactamente lo mismo. Entonces, claro, va un poco por ahí. Ahora, ¿fue el momento adecuado? Yo hubiera creído que antes era, cuando tenías un mayor capital político, hubiese sido más, si tú quieres, eficiente en términos de mantener una dinámica favorable de poder. Claro. Pero no saliendo Lasso como candidato, ya creo que el mensaje del gobierno fue: no me interesa
las elecciones anticipadas, porque no salió de candidato, creo básicamente está fulminado, no sé si va a salir, no salió creo, entonces como que el presidente así tampoco mucho interés en participar. Hay quienes creen... ¿Y cuál es la lectura? Yo creo que tenía que haber salido, porque de una u otra manera Lasso, a ver, la postura del presidente Lasso fue siempre, no me dejan trabajar, ¿no? Porque nunca, no te va a salir a decir, yo soy el que no quiero trabajar, no me dejan trabajar. Y al momento de que no se presentan las elecciones, nos está ratificando que el que no trabajaba era él, porque él tenía que salir. O sea, yo particularmente te digo, Andrés, tenía que salir, creo. No sé cómo le haya ido en las elecciones, posiblemente mal, pero defendía su tesis, no sé qué piensas tú. Hoy ya no sabremos cómo le podía haber ido porque no es un participante, pero efectivamente creo que una de las lecturas se construye esta situación producto de una parálisis de gestión argumentada en un poder del Estado. Se construye la situación, luego lo que debiera haber sucedido es haber visto luego de la decisión un cambio importante de gestión. Y luego, y además, como bien dices, coincido con esa tesis, que una participación. A sabiendas que probablemente ibas a estar debilitado, efectivamente, pero una participación. Porque la otra lectura a donde quería llegar es que puede ser, mira, está tan desconectado que está desconectado, sí, que ni siquiera participa. Claro. Sí, sí. Entonces, claro, en este juego democrático, lo más importante a entender es que se trata de construir mayorías. Y para construir mayorías tienes que generar alianzas, tienes que generar conversaciones, tienes que generar diálogos, tienes que generar pactos. Por alguna extraña razón, en Ecuador, el hacer una alianza o hacer un pacto está mal visto. Pero es que ha sido nuestra naturaleza humana el colaborar con otro para crear civilizaciones. Claro. ¿Por qué queremos ir contra natura? No lo entiendo. Bueno, eso es una teoría bastante interesante, que sí, definitivamente la idea es juntarnos, pero terminamos desunidos. Ahora, yéndonos por ese camino, Andrés, ¿sabes por qué terminamos desunidos? Porque no tenemos nada en común excepto los triunfos de la selección de fútbol. Sí, y tú no puedes construir un país en base a los triunfos de la selección mayor de fútbol. Y hay mucho egoísmo, creo también, ¿no? Hay mucho egoísmo en el sentido de, no, yo quiero para acá, sí, unámonos, pero para acá, sí, juntémonos, pero para acá, entonces termina siendo un relajo. Andrés, en ese aspecto, viendo los candidatos y los grupos políticos que hoy han salido, ¿crees tú que la gente va a volcarse por un grupo que no necesite alianzas? A ver, te lo pongo así. ¿Crees que la gente en este momento va a decir, me cansé, le voy a dar todos los votos? No voy a decir el partido ni el candidato, el que la gente elija, pero le voy a dar todos los votos a este candidato, le voy a dar todos los asambleístas a este candidato, porque no se van a poder juntar nunca, no van a gobernar en diversidad, y que sea un solo partido, como en su momento fue, que controle y domine el país. Sobre esa tesis, entonces, pensaríamos que solo habrá una vuelta y no dos. Posiblemente. Y creo que es una probabilidad. Está entre las opciones, pero también existe la opción de una posible segunda vuelta. Claro. La gente está cansada de la política. A la gente no le interesa la política. En su mayoría. Y mira esta paradoja. La gente dice, no me interesa la política, y lo que está haciendo en ese momento es política. Claro. Pero la política no está en tu radar mental como la opción para resolver tus problemas, por las razones que fuesen, no importa las razones. Por tanto, si la solución es votar en masa, en un solo partido, y darle todo el poder a esas personas, es una variable, pero no creo que es la variable que hoy sea la más fuerte. ¿Por qué? Porque tienes dentro del electorado ecuatoriano una dispersión de intereses muy grande. ¿No? Tienes los feministas, pero tienes los ambientalistas, pero tienes a los jóvenes, pero tienes a los jóvenes de la sierra y luego los jóvenes de la costa, y tienes los animalistas, y tienes los deportistas, y tienes a las personas que representan la tercera edad, que hoy son una demografía muy activa. Es decir, tienes muchas personas con muchos intereses de comunidad, de tribu específicos, que a ratos entre ellos encuentran disonancias. Luego,
lograr poner a todo el mundo de acuerdo hacia una sola visión, lo veo complejo, Claro. lo veo difícil. Sin embargo, como decía, es una probabilidad que haya un movimiento, un partido en realidad, que aglutine mayoría. Eso es posible. Es más, cuando ves en encuestas, cuando tú ves la pregunta de por quién no votaría o por quién sí votaría, hay una gran dispersión de no votaría. ¿No? Hay muchos partidos por los cuales la gente no votaría, pero hay uno en particular que se destaca por el cual sí votarían. Entonces, ¿existe el entorno como para que esta hipótesis que me planteas se dé? Sí, existe. Claro. ¿Se va a dar? Bueno, no Lo lo sabemos sabemos, todavía. lo sabremos el 20 de agosto a las 12 de la noche, creo que ya podríamos estar avisorando algo. Al final del día, sí. Andrés, a la gente le gusta, y no vamos a perder la oportunidad de preguntártelo y consultártelo sobre cada candidato. A la gente le gusta la evaluación. Hagamos este ejercicio en el tiempo que... Es divertido. Sí, no es tan largo, pero podemos hacerlo. En tu análisis, en tu percepción, en lo que crees, en lo que has visto, en lo que ya has investigado y estudiado. Yo te voy a dar los nombres y los podemos analizar. ¿Qué piensas? Empecemos por el candidato Armijos. Creo que debemos seguir por el siguiente. sí, la verdad que con el debido respeto que se merece el candidato. Claro, no sabemos. Su intención de votos es bajísima, su nivel de profundidad, de conocimiento es bajísimo. Recontra que baja. Así es, creo que como todos tiene derecho a plantear su candidatura, pero no es una opción. Pongámoslo así. Él, ahora mismo no es una opción. Con el respeto a mi querido Armijo, sí, cuando quiera puede venir para conversar. Pero es que es así. Ok, Yacu Pérez. Yo creo que él está entre las opciones. Si tuviésemos que establecer clústeres o grupos, tienes una candidata que ocupa un espacio importante. Ajá. Luego un segundo grupo con candidatos que ocupan si lo ves en términos de encuestas, casi que un empate técnico. En una, Yacu está primero, en el otro, Otto está primero o viceversa. Esos son los dos candidatos que están en segundo lugar, por así ponerlo. Y creo que en el caso de Yacu Pérez, tiene a su favor el que puede conectar muy bien con las preocupaciones ambientales, juveniles, diferentes que tiene la población ecuatoriana. Creo que su problema podría ser el acercamiento con grupos empresariales. Claro. ¿No? Y al final del día son importantísimos también. Sí. ¿No? Mueven la economía, ¿no? Y un país no existe sin ellos. Lo otro es que creo que su campaña no termina de despegar. Y si bien tenemos muy poco tiempo como para decir es campaña, todos han empezado a decir cosas muy específicas y él todavía no entra en esa especificidad, primero. Y segundo, lo poco que hay habla de el candidato Yacu. Es decir, cae en el juego de yo soy el candidato, tiene que votar por mí porque soy yo. Okay. Cuando en realidad los electores votan por aquel que resuelve sus problemas. Tú no quieres a un candidato porque él es él. Tú quieres un candidato porque crees que él va a resolver, él o ella va a resolver tu problema. Y además también, creo que ese es el rollo que tienen en estos momentos por resolver. Claro, y además también que, por ejemplo, creo, no sé, tal vez la gente sí ha caído en cuenta de que Guillermo Lasso, cuando entró al poder, no supo qué personal colocar, se desorientó un poco, llegó con muy pocos asambleístas, entonces, no, pues yo quiero un equipo que me dé estabilidad. Podría ser. Absolutamente. El otro que está ahí también peleando, Otto Sonnenholzner. Yo creo que Otto tiene... A ver, esto es interesante. Ambos están en un empate técnico, como te digo, porque depende de la encuesta, uno está arriba o el otro está arriba. Ambos tienen niveles de conocimiento, de profundidad similares, es decir, la gente sabe quiénes son. Creo que el problema más crítico que tiene que resolver Otto, que ya ha planteado cosas más específicas en términos de beneficios, de promesas de campaña con su paz, plata y progreso. Sí, paz, plata y progreso. Exacto. Creo que lo más difícil que él debe resolver es
que la gente le crea que efectivamente tiene la fuerza de carácter para resolverlo, porque en el pasado histórico político de Otto tienes un acontecimiento como su renuncia a la vicepresidencia de la República por las razones que hayan sido, pero en el imaginario colectivo está, él fue, pero luego se retiró. Ese es eso, ¿no? Lo que tiene que resolver Otto, lo que tendría que tratar de romper, porque efectivamente, o sea, ojalá que lo tenga acá Otto, creo que vamos a poder conversar con él. Le voy a preguntar, porque el hecho de salir... Es una barrera que él tiene que... Sí. Y la barrera de Moreno, ¿la resolvió cuando renunció? O sea, ¿se logró salvar ahí? Bueno, en campaña se lo van a sacar todo el tiempo. Normal, ¿no? Sí, siempre. Pero al final del día, esto no es sobre Moreno, esto no es sobre Otto, esto no es sobre Yaco, esto no es sobre Luisa o sobre Jan Topic. Esto se trata de los electores. Claro. Y qué creen los electores respecto a quién le va a resolver su problema específico. Y qué hace el candidato para ganar ese elector. Exacto. ¿Y cómo lo conecta? ¿A través de qué lo conecta? Y esa conexión tiene que generar credibilidad, porque todos ellos están, de una u otra manera, están hablando de seguridad, porque es la preocupación más grande de los ecuatorianos. Pero ¿a quién le creo que puede resolver la seguridad? Y ahí viene otra cosa que me causa curiosidad, Andrés. De todos los candidatos que empezaron a salir hablando de seguridad, el más fuerte ha sido Topic. Topic ha sido el que ha ido con la bala, que no sé qué, una especie de Batman, caballero de la noche. Pero resulta que en las encuestas ese pana, claro, obviamente son encuestas, no son todavía certeras, pero está súper bajo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, es por su nivel de conocimiento, su nivel de profundidad. Recién se está dando a conocer. Claro, creo que para mí tiene un problema importante en términos de comunicación. Y es el siguiente. Creo que todos nos ubicamos en el comercial de la moto. Sí, claro, ese es el que está rodando. Ok, exactamente. Cuando analizas el comercial de la moto, y claro, no todo el mundo hace este análisis, pero su subconsciente sí lo percibe. Dale. ¿Qué pasa en el comercial de la moto? Es de madrugada, se levanta, se despide de sus hijos y de su esposa y sale a recorrer en moto el país. Dos preocupaciones. Uno, cuando termina el comercial, no regresa a su casa. Se queda solo. Claro, y dos, perdón, cuando Andrés, recorre, sí. Básicamente es como te dice, mi amor, me voy y tal vez no regrese. Y de hecho, en la historia no regresa. Claro. Esperaría yo que su gente de campaña se dé cuenta que tiene que hacerlo regresar a casa. Porque si hay algo muy importante para los ecuatorianos, no importa la afiliación política o seas apolítico, lo número uno para todos los ecuatorianos es el hogar. Es la palabra clave, es el concepto básico. A los ecuatorianos nos gusta la cohesión social y nos gusta, por mucho que seamos muy modernos, todo lo que tú quieras, pero el hogar es la base de la construcción de la ecuatorianidad. Y este candidato sale de su casa, se despide de su familia, en un viaje heroico, a su casa. O sea... supera barreras, pero no regresa a su casa. Cosa uno. Y cosa dos, un detallito adicional es, tú lo ves recorrer varias carreteras, pero no lo ves que llega nunca donde nadie. Solo. O sea, sí. Va solo. No se detienen ni siquiera a tomarse una cerveza, una Coca-Cola o dije una marca, disculpen. No importa, una no gaseosa o un vaso de agua en alguien que sale y le dice, uy, te veo recorriendo el país y me estás ayudando, así que te entrego. ¿Por qué? Porque igual que el otro candidato el que comenté respecto a su campaña es él, esta campaña también es él, es el personaje. ¿De qué me sirve que salga a andar en moto por el país? Es lindo, claro. Está promoviendo una película de Mad Max o algo parecido. Batman. Chéverísimo. Sí, creo que es la mejor campaña para ministro del Interior. Sí, yo siempre he creído que de pronto ministro del Interior hubiese sido interesante, pero no lo vimos. Exacto. O secretario de Seguridad, llámelo como quieras, pero me queda debiendo a la hora de pensar en él como la opción que debe ser presidenciable. Claro, interesante, esa lectura no la había visto. Lo que había visto es que se fue sin moto, se fue con moto sin casco. Eso sí lo había visto porque Tamara me dijo, Nelson salió en moto sin casco. Bueno, hay mucha gente que rueda sin. A mí me preocupa más que no vuelva a su casa. Que no regrese y que ande solo. Me parecen dos temas interesantes. Es que vas construyendo como iconografías específicas que crean este mito del personaje. Claro.
Y en este mito del personaje, es el típico explorador, es Indiana Jones, que, que lo ves que se enfrenta a todo y lo puede todo. Claro. Pero al final es una película. En el caso particular de este candidato, en Ecuador debiera regresar a su casa con la familia feliz y satisfecha. Entonces ahí tú piensas, sale, se sacrifica por mí, pero lo está haciendo por la familia, pues yo tengo familia. Y yo voy a regresar también, yo quiero regresar a mi casa en paz. Exactamente. Andrés, y en contraparte vemos a Luisa, y vamos con Luisa González, que sale en bicicleta, que tiene su casquito, y ahorita tomando referencia, ella sí recorre pues las calles y va con los niños, se toma la cola, se toma el coco. Háblame de Luisa, ¿qué tal? ¿Cómo ves eso? Bueno, esa pieza de comunicación específica que está citando es una reminiscencia de una de las piezas de comunicación de Rafael Correa. ¿No? Creo que lo conectan, ¿no? Hay un paralelismo. De hecho, se nota una suerte de nostalgia en esa comunicación, y la nostalgia vende. Así es. Es muy emocional. Yo creo que es una campaña interesante, porque ¿cuál es el problema que tiene Luisa? Su nivel de conocimiento. No mucha gente la conoce a ella, pero mucha gente sí recuerda positiva o negativamente, más allá de tus afectos y desafectos, a Rafael Correa. Por supuesto. Y la gente recuerda, más allá de tus afectos y desafectos, el gobierno de Rafael Correa. Entonces, lo que están trabajando con recuperar la patria es ese criterio excelso de patria, cuando hoy los ecuatorianos están en una instancia de supervivencia. Claro. No están pensando en patria, están pensando en yo tengo que sobrevivir, porque me están atacando. Entonces, ella te habla de recuperar la patria, y luego te lo aterriza a tres casos específicos. Uno de ellos, evidentemente, seguridad. ¿No? El otro tiene que ver con empleabilidad. Entonces, claro, este concepto superior de recuperar la patria te lo aterriza a tres temas básicos que los demás también están hablando, pero ahí hay una diferenciación interesante, y creo que está funcionando bien. Claro, ellos tienen esa ventaja de tener algo detrás que te puede decir, nosotros ya lo hicimos. Nosotros, y te habla de equipo, ¿no? Te habla de, no soy yo y otras personas más, soy yo y Andrés, soy yo y el otro, y en redes se ve como todos los candidatos van en una misma línea, como el tema de los borreguitos. ¿Cómo te pareció esa campaña? Divertida, viral, me pareció una salida interesante, convirtiendo una crítica, una adjetivación negativa en un tema positivo. ¿No? Es muy relajada, muy lúdica. Y luego, ya si queremos analizarla entre líneas, la primera imagen, después de que salieran todos los demás disfrazados de equipos de fútbol y esto, la primera imagen es del Cordero con el sol atrás. Y la bandera. Y la bandera, sí. Es pregunta, no es aseveración. ¿Es un acercamiento a la religiosidad católica apostólica romana? Sí, por el Cordero. ¿Verdad? Y también el tema de la resurrección también. En un país conservador como Ecuador. Eso pega. ¿Funciona? Por supuesto. Sí, pues hay que decirlo, Andrés. El problema más grande que tiene ella es que no es tan conocida, ni dentro de la Revolución Ciudadana, ni fuera. Pero por eso su trabajo de somos un equipo y este uso de la nostalgia me parece pertinente. Ahora, se critica mucho que tanto funciona que va primero en intención de voto, ¿no? Sí, va primero en intención de voto. Habrá que ver si es que le alcanza para una sola vuelta. Y se critica mucho el tema del anclaje a Rafael Correa. Y te lo pregunto, ¿es equívoco pensar que un candidato de Correa salga sin Correa a la campaña? O sea, ¿es equívoco o es bueno decir, yo voy a ser candidato de la RDC, pero háganme el favor, a Correa no me lo pongan al lado? Bueno, en la segunda vuelta electoral, Andrés Arauz se alejó de Rafael Correa y ganó Guillermo Lazo. Chútica. Es decir, no vuelvan a cometer ese error. Yo creo que... ¿Y por qué ocultarlo? ¿Por qué ocultarlo? Así es. Eso es lo que yo siempre digo. ¿Por qué? A ver, yo salgo por las 6 y no lo quiero saludar a Nebo, estoy loco. Mejor me voy. Exacto. Tal cual.
porque se genera, en la mente de la gente se genera lo que se llama una disonancia cognitiva. Te veo dentro de un partido cuyo líder es una persona X y luego dices, yo no me llevo con X. Y tú dices, a ver, pero... ¿Qué pasó? Claro. Exacto. Es lo que le está pasando, Andrés, a Herbas, que Herbas terminó diciendo que nunca conoció a los asambleístas cuando fue candidato. Entonces dice, puchica, entonces voy a votar por ti, no voy a votar por ti. ¿Qué pasa? ¿Cómo Herbas pasa a ser hoy ya no el outsider? Porque ya participó en esto. Claro. El outsider es Jan Topic. Topic, claro. Como Topic. candidato, el outsider es Topic. Sería Bolívar Armijos si tuviese un nivel de conocimiento, de profundidad más alto, una campaña mucho más agresiva, podría hacerlo, ¿no? Pero hoy por hoy el outsider es Topic. Oiga, ¿y dónde queda Villavicencio, Andrés? Interesante. Él, digamos que está rezagado dentro del segundo grupo del que hablábamos. Yeah. Creo que el problema más grande que tiene es que así como Topic habla solo de seguridad, al inicio Villavicencio solo hablaba de corrupción. Y su discurso y su puesta en escena apela muy bien a personas, y esto no lo digo yo, está saliendo en las encuestas, apela muy bien a personas, adultos mayores. Okay. No tan bien a jóvenes. Eso explicaría, hipótesis personal, el por qué escoge a una joven ambientalista como binomio, ¿no? Para ayudarse. Pero al final del día, la gente termina votando por el candidato a presidente, no termina por... o sea, esa es la figura que ves más, ¿no? Primero. Y segundo, su discurso, su puesta en escena, sus propuestas, se parecen mucho al modelo de política tradicional. Ok. Muy bien. Entonces, claro, apela a gente mayor, ¿no? Andrés. Y la votación más importante va a ser la de jóvenes. Claro, vamos a ver cómo va ahí. Como nosotros. Obvio, nosotros estamos ahí entre los 30, 40, por ahí, entonces estamos bien. 50, 60, claro. Andrés, ha sido un gusto poder conversar contigo, ojalá que no sea la última vez, porque el tiempo es cruel, pero para poder seguir analizando, viendo cómo van los candidatos, ojalá que podamos hacerlo durante antes de las elecciones y tener más lecturas. Andrés, tus palabras para despedirnos. No, darles las gracias por la oportunidad, creo interesante charla. Creo que lo importante acá es entender que de parte de ustedes, este rol de poner sobre el tapete estos temas para que la gente tome conciencia y luego la toma de decisión sea más informada es importantísimo. Claro. Entonces, agradecerte la oportunidad de compartir mis ideas y pues encantado. Cuando quieras lo volvemos a hacer. Claro que sí, por supuesto. Nos vemos, Andrés. Muchísimas gracias. Chao, chao. Gracias a ustedes. Adiós. Muy bien, ahí estuvo, mis queridos amigos. En primer momento, Andrés Seminario, ex secretario de Comunicación del presidente Guillermo Lasso. El hecho de que haya trabajado con el gobierno de Lasso, eso no tiene nada que ver al trabajo que ha venido realizando. Creo que ha sido muy claro en decir en pocas líneas de que cuando no se puede trabajar, no se puede trabajar. Y por supuesto, porque no solamente estamos en Guayaquil, estamos en Quito. Pilas, Casa Toledo, y también tenemos entradas en casatoledo.com.es el 8 de julio. Compra ya, compra con tiempo. Stand Up en Quito, compra las entradas y apoya el arte y el talento. ¡Ya!